Del otro lado del estudio, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República a la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. ¿Cómo está usted? Muy bien, Jorge. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Nada más tiene que comunicar todo lo que sucede en la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. Nada más. Que van a ser bastantes cosas, entonces habrá mucho que comunicar y creo que la gente espera muchos cambios y pues muchos anuncios buenos, como los que ya inició ahora que comenzó su gira de agradecimiento por todo el país. Queremos verlos y estamos ansiosos por sentirlos, no nada más de discurso. Se avecina un momento para comunicar muchas cosas. Y comunicación social es el área que nos informa de los políticos, para la gente que nos ve ahora, de los políticos en este caso, qué sucede, a dónde va, cómo se están manejando las cosas y qué se avecina con esto, ¿no? Él se está platicando qué sucede en una dependencia de gobierno. Pero ahora, ¿va a quedar todo en usted? ¿Todas las secretarías de Estado van a caer en usted? Bueno, ¿O cómo está esto? La política de comunicación, digamos, la política se va a centralizar. Los recursos y los contratos, licitaciones de publicidad gubernamental también se van a centralizar. Esto con un objetivo de disminuir los recursos, que han sido gasto muy oneroso para el país. Tú lo sabes, hay muchas necesidades sociales. Hombre. Y eso de decidir usar el presupuesto para sacarle lustre a las biografías de los funcionarios o para, digamos, defender la imagen gubernamental en lugar de invertirlo en necesidades sociales, creo que es algo importante y esa es la primera decisión que va a tomar Andrés Manuel López Obrador, de recortar a la mitad el gasto en publicidad y centralizar para evitar cualquier pues espacio para la discrecionalidad, la corrupción y malos manejos o favores mutuos que luego se destila mucho en esta área. ¿A poco? Sonó sarcástico lo mío, pero bueno. Pero a ver, pero sí tienen que seguir comunicando. Tienen que seguir comunicando lo que pasa porque la gente quiere... Hoy más que nunca es un rol bien interesante que trae usted, Jesús. Usted tiene que hacer la comunicación social, comunicar lo que pasa en el gobierno federal y dependencias. Con el recorte, hoy más que nunca hay que comunicar. ¿Cómo van a comunicarlo? Me suena interesante eso, ¿no? ¿Cómo lo van a comunicar? Bueno, además hay otros temas, pero bueno, sí, la comunicación es una obligación del gobierno, es un derecho de los ciudadanos, el rendir cuentas, el explicar por qué se toman unas decisiones y no otras, decir la verdad, que en ese país donde se oculta la verdad permanentemente, como para permitirle a los gobernantes tener una puerta de salida ante los problemas, creo que hablar con la verdad va a ayudar a construir una cultura política de participación, es decir, explicar la complejidad de los problemas no implica que los ciudadanos no los entiendan, simplemente acercar los elementos para formarse una opinión va a ser importante y esto hay que comunicarlo. Hoy lo estamos viendo con el tema del aeropuerto, que siendo un tema tan técnico, pero que al mismo tiempo afecta a las finanzas públicas y por lo tanto a todos los mexicanos, pues estamos buscando y propiciando un debate nacional para que se consulte y bueno, sea la gente la que decida. Fíjese que en ello me he quedado pensando mucho. El aeropuerto, sí ya urge un aeropuerto, ¿eh? Por supuesto, eso no cabe duda. Terminal 2, lado, si la ve uno de frente, lado derecho. Hay una tienda que yo entraba de mula nada más a saludar a los dependientes porque tenían los pisitos así de lo chueca que estaba. Hoy ya está cerrada, se hunde aquello. Está mal cimentado, está fangoso y demás. El aeropuerto, muy a menudo te avisan que no va a aterrizar tu vuelo o se retrasa los locales, el doméstico, para darle preferencia a los que vienen de otros países, porque el combustible, las horas de vuelo, porque es chiquitín, para lo que México ha crecido mucho. Sí, bueno, hay una sobresaturación del aeropuerto y sí se requieren, digamos, un sistema aeroportuario, una manera de darle salida a todas las visitas que tenemos en avión, tanto del tráfico interno como del exterior, ¿no? Entonces sí hace falta un aeropuerto o, digamos, crear un sistema que pueda, porque ahora se centraliza demasiado todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, podemos crear un sistema que pueda absorber parte del tráfico que hay. La mayoría son pasajeros que vienen en tránsito, entonces hay maneras de poder resolver. Buscarle alternativas, porque alguien me decía, ya que quiten el aeropuerto, lo tuvimos aquí en el programa, dentro cuando empezó esto, si había consulta o no había consulta, que quiten el aeropuerto. La mayoría, más de la mitad de México, no usa nunca un avión. Dije, no se confundan, ¿no? Estamos viendo el aeropuerto como cosa turística y ahí tenemos un gran ingreso, que no hay que negarlo, pero la realidad es que el aeropuerto no es para pasajeros de paseo. El aeropuerto genera mucha riqueza a los países
porque eso significa entrada de mercancías, entrada de negociadores, entrada y salida. O sea, los aeropuertos traen riquezas a los pueblos, eso es innegable, ¿no? Sí, bueno, es una puerta de entrada y de salida y por lo tanto también una fuente de ingresos directa. Claro. Por turistas, que son millones ya en este país. Pero la gente a veces se me iba con que nada más sea para turismo y para viajeros de México. No, bueno, aquí el aeropuerto es otra cosa. Lo ideal tener es un aeropuerto de pasajeros y de carga que sea como el de Seattle, ¿no? Donde tienes el de Atlanta, que tiene pues es uno de los mejores del mundo porque tiene una carga para poder transportar o hacer llegar mercancías a muchos lugares de Estados Unidos y también como centro para de ahí dirigirte turístico a cualquier ciudad o cualquier punto. ¿Y está dividido en dos partes el aeropuerto o es uno solo, muy grande? Sí, son muy grandes. Además, digamos ahora en otras ciudades del mundo y de propio Estados Unidos se manejan hasta varios aeropuertos simultáneamente por la cantidad de viajes que hay, ¿no? Entonces, en lugar de cerrar uno y abrir otro, en realidad lo que se hace es poder potenciar el que existe y convertirlo en doméstico o convertirlo en internacional o carga, porque eso sí. Esa es una práctica. Y la otra, fíjate que también es importante que se sepa que la consulta sobre temas de aeropuertos no es algo tan raro en el mundo. Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en los últimos años han consultado a sus ciudadanos sobre la pertinencia o no de llevar a cabo obras. Por ejemplo, el caso de Berlín es el más paradójico, ¿no? Lleva 10 años construido y no ha entrado en operación porque la gente no ha aceptado. No deja que... Y en cambio otros, bueno, han podido ser aprobados por los ciudadanos, en el caso de Kansas o algunos aeropuertos leí a alguien que decía una consulta para quien no tiene conocimientos técnicos en un aeropuerto y cuestiones de construcción. A mí si me preguntan, yo no soy experto en aeropuertos, ¿eh? Yo sí los pondría en jaque, yo pensaría en muchas otras cosas como ciudadano. ¿No claro. es peligroso esa consulta así? Bueno, por eso estamos impulsando este debate nacional, para que nos vayamos, digamos, interiorizando los elementos suficientes para tener un criterio. Sí es importante que los ciudadanos participemos en las decisiones que de alguna manera nos van a afectar en el futuro, tanto porque se dedica mucho presupuesto público o porque se trata de un área protegida o porque en este caso es tierras nacionales que bueno, tendrán un impacto, además del financiamiento, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, creo que no hay temas vedados a los ciudadanos y que pues ya es hora de ser ciudadanos de primera, ¿no? Siempre nos han tratado como ciudadanos de segunda, como menores de edad y creo que este es un buen tema por lo complejo, por lo difícil de entender también, pues claro, es un reto para cómo acercarse esta información a la gente y se haga una opinión. Porque van a venir otras consultas, hay otros temas de obras de infraestructura, de temas sobre algunos proyectos en algunas regiones y bueno, se pondrán a consulta porque para empezar es una obligación del gobierno en el caso de los pueblos indígenas consultar a las comunidades indígenas sobre obras o leyes o decisiones administrativas que afecten su vida. Claro. Pero esto ya es parte del... Y ahí también me sumo a ello, a los indígenas siempre se ha tratado como con retraso mental, no como menores de edad, como con retraso mental y no hay nada de ello, ¿eh? No, claro que no. Nada de ello. Tienen formas distintas de comunicarse y algunos mal preparados son bilingües de entrada, español y dialecto, que eso se llama bilingüe, ¿no? Y ahora ya tenemos trilingües y casi trinacionales. O sea, toda la comunidad oaxaqueña, la comunidad de otros lugares de Guerrero, etcétera, que hablan su lengua, el español y el inglés. Sí, claro, trilingües. O los mayas. Ahí está, eso es cierto. Se avecina un tiempo que todo el mundo quiere estar comunicado. Hay que estar muy abusados con ellos y se recorta la cuestión de la comunicación. ¿Cómo comunicarnos? Porque hoy más que nunca, yo creo que el 1 de diciembre, el primer tuit que va a recibir el presidente Andrés Manuel, el presidente electo Andrés Manuel, ya en el momento que tome posesión es, ¿cuándo está esto? ¿Cuándo está aquello? ¿No? Porque viene una sed de ello y un apetito por tenerlo todo colocado rápido. Ahí viene el juego de la Bueno, ahora que inició ayer su gira de agradecimiento por el país, ya está, digamos, comunicándole a las regiones, a los estados, pues cuáles son el tipo de obras importantes, de programas sociales y de proyectos que se tienen que van a afectar directamente o van a favorecer esas regiones. Y, digamos, el compromiso que está haciendo Andrés Manuel es regresar en menos de 6 meses para ver cómo va. Y entonces, de tal manera que esto es un ejercicio interesante. El gobierno va a dar la cara sobre los compromisos que hace, sobre las obras prometidas y sobre el avance de las mismas, algo que es algo inédito. Y al mismo tiempo va a convocar, a invitar a los ciudadanos
no solo a participar en la solución de los problemas, en la parte que les toca, sino también a estar muy pendientes, estar vigilantes, hacer fiscalización del manejo de los recursos públicos, de las obras que estén en tiempo y forma, y esto también es algo nuevo y distinto. No queremos seguir cultivando esa cultura del papá gobierno o de esta cultura de que el gobierno todopoderoso es el que va a solucionar los problemas, sobre todo ahora que hay una alta expectativa. No. Sí hay una obligación del gobierno de atender los problemas que afectan a los mexicanos, hay un compromiso de resolver los problemas más graves, pero estos no se van a resolver sin la participación de la gente. Eso nos ha traído un atraso social tremendo, él espera que te lo solucione otro. Hay que jalarle uno solo. Sí, la corresponsabilidad es el primer elemento de la democracia. Oiga, ¿a usted le gusta la política? Es periodista de origen. Sí. Ha trabajado con Carlos Monsiváis, La Jornada, La Cultura en México, sí. Revistas, le gusta. Me gusta mucho. Corresponsal internacional en Chiapas. Así es. Me gustan los temas sociales, me gusta aprender, conocer por qué la gente vive las situaciones que vive y de alguna manera pues entender su realidad, ponerme los zapatos del otro es algo que en el ejercicio del periodismo... ¿Cuánto tiempo estuvo en Chiapas como corresponsal? Hijo, 6 años, aprendiendo de los indígenas, aprendiendo cómo es la cultura y sobre todo también aprendiendo a comprender esa visión del mundo distinta, aprendiendo a preguntar y aprendiendo a escuchar. Y aprendiendo el por qué un enojo social tan largo tiene raíces históricas, políticas también, porque ahí se agarraron muy rápido los momentos para pescarlo, pero también en aprender por qué ese dolor histórico heredado por abuelos hoy las nuevas generaciones, por qué naces ya con ese color de coraje, ¿no? Rojito, todo, pero bueno. Y ahora está de festejo porque usted fue de los que hizo la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución más joven de América Latina, de América. Así es, y una Constitución de avanzada, una Constitución que está considerando los derechos de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene una Carta de Derechos muy avanzada, de las más avanzadas del mundo, y tiene digamos, un rasgo en particular. Bueno, hay dos temas importantes. Uno es por primera vez al Poder Judicial, se legisló sobre el Poder Judicial para abrir el escrutinio, la acción del Poder Judicial y también permitir la participación ciudadana en la configuración de sus instancias de control y de gobierno. Entonces, esto no ha gustado mucho, pero bueno, esto está en litigio ahorita en la Suprema Corte, es el último punto de la Constitución, pero hoy ya entra en vigor el resto de los ¿Cuándo artículos. empezamos a llamar alcaldías a esto? Pues ya hoy entra en vigor la Constitución. Entonces, ya desde hoy hay alcaldías. Espero que todos mis reporteros en el reporte hayan puesto en lugar de delegación alcaldía, si no vamos a tener un despido tremendo de aquellos, ¿eh? Pero urbano, entre ellos, pero bueno. Y el otro tema que me parece importante por lo que decías de los pueblos indígenas es la Constitución que reconoce derechos plenos, políticos, culturales, y obligaciones, económicos y genera, digamos, establece lo que son las obligaciones del gobierno, del Congreso y de las alcaldías para con los pueblos indígenas. Pero también los pueblos de indígenas la ciudad con obligaciones, ¿no? Y las comunidades indígenas residentes. Está reconociendo a los indígenas residentes que vienen de otros lugares de la ciudad, del país, como sujetos de derecho colectivo y público. Entonces, esto es una novedad. Obviamente también obligaciones para con estos pueblos en materia de, pues, como ciudadanos y de rendición de cuentas, pero al mismo tiempo también se les reconoce el derecho a poder ejercer su cultura, un sistema educativo de acuerdo y con pertinencia cultural, que sea intercultural, que reconozca las 2 o 3 culturas predominantes en el país y que sea parte de su formación educativa. Que los indígenas es un tema muy interesante porque de repente se les trata como si fueran débiles mentales y se les dan muchos derechos, pero no se exigen obligaciones y ahí se genera una dependencia padrísima. Entonces, derechos y obligaciones. No, aquí va a haber derechos y obligaciones, pero también entender que los pueblos indígenas, en medio de esta crisis de civilización que tenemos, de valores, de proyecto civilizatorio, la crisis económica misma que estamos viviendo, donde el mercado mismo no alcanza ya a poder cubrir la demanda laboral. Esto es un fenómeno mundial. Entonces, lo que encontramos como elemento en este momento de crisis, la cultura comunitaria, la cultura indígena o de los pueblos indígenas, es un aporte que puede permitir algunas prácticas y algunos valores que ayuden a encontrar salidas comunes a los problemas comunes. Uno es recuperar, por ejemplo, los valores de la reciprocidad, del apoyo, la ayuda mutua, etc. Corima.
Exacto, sí, el tequio y Tequio y demás, claro. Y algo que ojalá algún día en este país logremos. Apenas estamos recuperando o queriendo dignificar la función pública. En las comunidades indígenas, quien cumple la función de representación política no cobra un sueldo. Es digamos, su aporte a la comunidad y su obligación a estar al frente. Eso ojalá ocurra en algún día en este país donde a los políticos no se les pague por hacer su tarea de cumplir su función. No, pues así ya nadie va a querer ser político. Bueno, pero entonces habrá gente que sí esté comprometida con la comunidad y el país, que sea capaz de hacer esto. Eso todavía incluso lo mencionó Andrés Manuel la semana pasada cuando se presentó el programa de jóvenes, Construyendo el Futuro, donde dijo, bueno, en el caso nuestro, no solo vamos a reducir los salarios, a lo mejor tengamos que aportar de nuestro salario para los cambios que se necesitan. Claro, esto es de manera voluntaria, esto es un acto de generosidad. Que hoy por hoy, la cultura política que tenemos, también esas familias comen y no significa No, por supuesto, que, todo trabajo profesional debe ser devengado. Yo creo que aquellos que han hecho un capital suficiente para soportar los gastos durante la administración podrían aventarse esas de gusto. La Escuela Libre de Derecho, quien imparte cátedra en ella, exalumno, no cobra. Lo hacen de regreso a... cobran por otro lado. Así debía ser en el caso de las universidades públicas, que parte de la investigación, parte del ejercicio profesional debía estar dedicado a una parte de devolver a la sociedad lo que ha invertido en la formación universitaria. Ay, Jesús, se le viene una cantidad de chamba. ¿Ya lo pensó bien? Pues, ese momento de salir corriendo, me habló mi mamá, hay cosas que hacer y vamos, porque se viene una cantidad de trabajo y hoy más que nunca me interesa mucho platicar con usted, porque es muy afín a las cuestiones sociales y también tiene la responsabilidad de comunicar todo lo que queremos que nos comuniquen, porque lo escuchamos previo a lo largo de muchas temporadas y hoy queremos ver que empiezan a suceder las cosas. Entonces es básica la comunicación a lo largo de este tiempo, básica. Va a ser básica. Y por eso es muy importante lo que está haciendo hoy en estos días Andrés Manuel, de regresar a las comunidades, a las regiones, a explicar qué es lo que se está proponiendo para el país, para también que se entienda en estas altas expectativas que existen, pues por dónde va y qué posibilidades hay. Hay una crítica que se ha hecho, por ejemplo, a la frase de nos entregan un país en bancarrota y por lo tanto eso va a limitar las posibilidades de respuesta ante tanta necesidad. Eso hay que decirlo. Ya lo leí que era una justificación del ya no se puede cumplir las propuestas No, políticas. eso es diferente. Una cosa, lo que sí se comprometió ayer Andrés Manuel es a cumplir todas las, digamos, compromisos de campaña, todos se van a cumplir. Lo que el matiz que dio es que hay muchas más demandas de la sociedad y lo vemos fuera de las propuestas de campaña, que tenemos limitaciones presupuestales, pero vamos a atenderlas. El piso va a ser el cumplimiento de las promesas de campaña y a partir de ahí, hasta donde alcance el presupuesto, resolver todas las demandas sociales. Que hoy por hoy, hasta que tomen posesión de esos escritorios, si les dejan escritorios, porque tengo el reporte que algunos ni escritorio ni siquiera les dejaron, pero hasta que tomen escritorios sabrán cómo están las cosas y ahí se puede empezar a planear. No se hace sopa de conejo hasta que está en la cacerola, ¿no? Exactamente. Pero bueno, les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Jorge. Pórtese bien. México necesita gente bien portada. Muy bien. Cuídese mucho. Pues necesitamos mucha participación, que la gente se informe y que no sea la indiferencia lo que prive en la vida social y política de este país, sino mucha atención, mucha información y mucha participación. Estamos dispuestos a que nos exijan, pero también estamos, digamos, invitando a la gente a que nos siga la pista, que estén informados. Nosotros vamos a hacer la labor de informar cotidianamente hasta el último rincón del país de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo para transformar este país. Pues mil gracias por estar con nosotros. Les deseo mucho éxito. Gracias. Es Jesús Ramírez Cuevas, es el próximo coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, una de las responsabilidades, sin demeritar a los otros, más importantes en la administración. Porque hoy lo que uno quiere saber es qué está pasando con lo que me dijeron que iba a pasar, ya está sucediendo, para cuándo llega y todas esas cosas. Les deseo mucho éxito. Y gracias. Muchas gracias, Jorge.